Buenos días. Gracias por su presencia y por el interés que tienen en la lengua náhuatl. Hoy vamos a comenzar a traducir porque es el mejor modo de aprender la lengua, sobre todo de aprender detalles sutiles de la lengua como la eufonía y otras reglas. Quiero decirles que estas clases tienen el propósito de promover la lengua náhuatl en su variante clásica. Es decir, no se trata tanto de hablarla por hablarla, sino de hablarla bien para entender los textos clásicos que se conservan. Se conservan cientos de textos en náhuatl, de ellos hay muchos que tienen información importante desde el punto de vista filosófico o teológico, y vale la pena rescatar eso. Así que yo me voy a concentrar, a medida que avancen estas clases, en el vocabulario filosófico. No se trata de cuali yowali, cuali tonali, no. Vamos a tratar de entender qué dicen esas fuentes. Vamos a basarnos sobre todo en dos grandes textos sapienciales y poéticos del pasado. Uno son los Huehuetlatoli, que es un conjunto de sermones, digamos, unos, ¿qué será? Al menos 150 sermones diferentes en náhuatl clásico, que abarcan desde qué se le decía al niño cuando nacía, los rituales, el ritual de siembra de nombre, el ritual de matrimonio, el ritual con los difuntos, cómo se iniciaba al joven para que se hiciera comerciante o guerrero, qué se decía en la investidura de un tlatoani, que no es un rey sino un gobernante, cómo se confesaba uno cuando iba a un templo a confesar las faltas frente a la imagen de Tlazolteotl, algunos sermones con consejos, por ejemplo, sobre todo en contra de la embriaguez y de perder las facultades, consejos sobre cómo vivir bien. Esos son los Huehuetlatolis, textos sapienciales, tienen un origen muy antiguo. La versión que se conserva hoy parece que fue compendiada en la época en que Tula era un gran estado hace 1000 años y nos llega a nosotros a través de los mexicas. Sin embargo, no hay en ellos mención a Huitzilopochtli, por ponerles un ejemplo. Faltan algunos elementos típicos de los mexicas, lo cual nos hace pensar que es un texto anterior. Están escritos en un náhuatl muy fino. También están los Teocuicatl, que se conocen generalmente como cantos de los señores, que recogen la evolución del náhuatl de los siglos XIII al XVI y son realmente exquisitos en su contenido y en su forma. Entonces vamos a ir traduciendo todas esas cosas poco a poco, pero comenzamos hoy con un texto muy sencillo del que hablaré más adelante. Quiero arrancar la clase con los sustantivos abstractos. Hay dos tipos de sustantivos, los que se refieren a cosas concretas, como por ejemplo un plumón, es un sustantivo plumón, sustantivo concreto. Y sustantivos abstractos, los que se refieren a cosas genéricas, abstractas, valga la redundancia, digamos la escritura. Una cosa es una letra o un texto escrito concreto y otra cosa es la escritura en general. O por ejemplo, la fuerza. Una cosa es algo que tenga poder y que tenga fuerza y otra cosa es la fuerza como abstracto. Les pongo un caso concreto de sustantivo abstracto. El término nelhuayot, que se origina en el sustantivo concreto raíz. Es decir, nelhuayot, la raíz. Sin embargo, también significa la verdad o lo fundamentado. Así que vamos a estudiar hoy cómo se forman los sustantivos abstractos. Estos se forman de dos modos: a partir de sustantivos o a partir de verbos. Si se forman a partir de sustantivos o de adverbios en función sustantiva, que también se vale, estos adquieren el sufijo yotl. Si se forman a partir de verbos, estos adquieren el sufijo istli. Ojo, porque no es el sufijo listli, sino istli. Y eso lo vamos a ver con más detalles. Así que voy a escribir el primer sufijo. Tenemos que un sustantivo concreto más el sufijo yotl
produce un sustantivo abstracto. Aquí les trae varios ejemplos. Traté de escoger palabras que además nos permitan un cierto desarrollo de cómo era aquella cosmovisión. El primero es Anahuacayotl. Quiere decir lo referente a los anahuacas. La condición de ser anahuaca. Que no era simplemente un gentilicio en el sentido de yo pertenezco a tal país, yo soy español, yo soy cubano, yo soy mexicano, yo soy venezolano. No. Era una condición de pertenencia espiritual. Es decir, yo participo de la cultura. Los anahuacas eran anahuacas aunque estuvieran en otro lugar. Aunque estuvieran alejados, seguían siendo anahuacas y participaban en la cultura de Anáhuac. Así que era más bien una definición cultural en el sentido antiguo de la palabra. Hoy cultura es memorizar datos. En la antigüedad cultura era cultivarse de manera integral. Por lo tanto requería una forma de vida. No se consideraba culta a una persona si no tenía una forma de vida que justificara sus ideas y sus creencias. Es decir, congruencia. Eso es lo que significaba, lo que quería decir para ellos la cultura. Entonces, Anahuacayotl quiere decir una persona que participa de la cultura de Anáhuac. Nosotros estamos intentando ser anahuacas. Anahuacayotl se forma del sustantivo, bueno, se los voy a seleccionar aquí. Anahuacatl. Anahuacatl quiere decir el morador de Anáhuac. Anahuacayotl, la condición de ser morador de Anáhuac. ¿Bien? O lo anahuaca en sentido general. En español tenemos una misma palabra para decir las dos cosas. Anahuaca, el que pertenece a Anáhuac, o lo anahuaca, es decir, lo relativo a Anáhuac. Pero en náhuatl se distingue muy bien el concepto de Anahuacatl y el concepto de Anahuacayotl. Así que este sufijo yotl es muy importante. Tenemos el mismo caso en Toltecayotl. Toltecayotl se forma de Toltecatl. Toltecatl. Se lo voy a señalar en rojo para que se vea mejor. Toltecatl es un gentilicio que no significa que vive en Tula. Tollan, que es como se pronunciaba antiguamente Tula, Tollan solo quiere decir capital y era el nombre genérico de un montón de ciudades, incluyendo la actual Tula. Por ejemplo, Tolan Tenochtitlan, Tolan Teotihuacán, Tolan Cholola, Tolan Chalco aparece en las fuentes también. Tulán, Chichén Itzá, le decían los mayas. Hay muchas Tolans, incluyendo una llamada Tolan Xicocotitla, que hoy se conoce como Tula. Así que cuando se dice que los toltecas son de Tula, no, eso es una reducción mínima que se hizo en el siglo XX. En el pasado se usaba de otra manera. Tolteca significaba literalmente capitalino. Y por extensión una persona culta, porque el que vivía en una gran ciudad, bueno, participaba de la cultura con más intensidad que vivía en el campo. No quiere decir que viviera en el campo no fuera tolteca, sino que la ciudad se hizo por excelencia sinónimo de cultura. Si todo eso le añades yotl, es la cultura. Repito, en el sentido antiguo, en el sentido de cultivo integral, no en el sentido moderno. De hecho, Toltecayotl es un concepto iniciático. Es decir, la persona se inicia o se adentra, entra, rompe una barrera de signos y empieza a entender cierta información y se convierte en un tolteca. ¿Por qué? Porque adquiere la Toltecayotl. Tenemos el término Tonacayotl. Este se forma de la expresión tonaca, que quiere decir nuestra carne, más el sufijo yotl, que quiere decir corporeidad o carnalidad, en un sentido, digamos, serio del término, lo relativo a la carne, por lo tanto el cuerpo físico. Los anahuacas no decían cuerpo físico, decían nuestra carne o lo que nos sostiene. Lo que nos sostiene, vamos a decir, físicamente. Pero en náhuatl no existe el concepto de físico. Eso no existe una palabra para decir físico. Lo más parecido es lo correspondiente a nuestra carne. Si eso es físico, espiritual, es una visión, lo que sea, ya eso depende de cada cual. Ahora bien, estamos viendo que al unir el sufijo yotl a un sustantivo, este pierde el sufijo sustantivo que tenía. Así que no puedes decir Toltecatl, yotl, no, simplemente no se puede decir.
El sufijo yotl sustituye al sufijo sustantivo o nominal, a la tl, sea tl, tli o li, lo sustituye. Tenemos, aquí les traje algunos ejemplos formados de adverbios en función sustantiva. Tenemos el adverbio hueli, que significa algo que se hace con poder, con fuerza. Y tenemos el sustantivo abstracto hueliyotl, que quiere decir poder. El poder, hueliyotl. En el caso de nowian, si ustedes dicen nowian solo así, o nowian, significa en todas partes. Nowian, en todas partes. Pero si dice nowian yotl, eso significa absoluto. Así que nowian yotl, absoluto. Como se da cuenta, eso es un sustantivo abstracto. Tenemos el caso de yuskayotl, compuesto de yuska, que deriva de yuski. Yuski es como, señalando algo, como eso, parecido a eso, igual a eso, tal cual eso. Bien, yuski. Yuska solo se puede decir en combinación con yotl, y quiere decir la cosa señalada. Yuskayotl, la forma. La forma. Así que yuskayotl, forma. No una forma concreta, sino el concepto de forma. Tequiyotl. Aquí tenemos una palabra que, aunque se usa para referir, bueno, generalmente se pronuncia tequiyotl. Tequiyotl, en realidad es tequiyotl, se usa para referir el trabajo que se hacía comunitariamente para pagar los impuestos del calpulli. Así que el calpulli tenía impuestos frente al Estado. Digamos que una tercera parte de la producción se iba para el Estado. Bien, para pagar eso, habían unas tierras que trabajaban todos a la vez. Todos los miembros del calpulli. Cada cual tenía su milpa, pero además había una milpa grandota comunal, que era un tercio de la tierra, y todos, terminando su labor, se iban a trabajar allí, y el producto de eso se iba para el Estado. Eso se llama tequiyotl. Y por extensión, significa un trabajo comunal o un trabajo, digamos, desinteresado, que no es para beneficio propio, sino para beneficio del colectivo. Bueno, sigue siendo interesado, pero no tan egoísta. Entonces, esta palabra esta palabra funciona como sustantivo concreto cuando se refiere a ese tipo de trabajo. Y también se puede usar como sustantivo abstracto cuando se refiere al acto de trabajar en general, el trabajo desprendido en general. No confundir, por ejemplo, con tlachiwa, que es trabajar en algo concreto, construir una mesa, hacer una casa, eso es tlachiwa. Incluso escribir un libro, dibujar, tlachiwa. Pero tequiyotl, el trabajo en general. Su raíz última, su origen es el verbo tequi, que quiere decir trabajar. ¿Bien? Pero esto lo vamos a estudiar con más calma. Porque los abstractos formados de verbos, por lo general, adquieren el sufijo listli, que lo vamos a ver ahora. Antes de entrar a ese sufijo listli, yo quiero llamarles la atención sobre algo. Hay términos en náhuatl que terminan en otl. Hay que tener cuidado, porque no porque un término termine en otl ya es un sustantivo abstracto. Por ejemplo, cuando dices huilotl, quiere decir paloma. Pues eso no es un sustantivo abstracto, es una paloma, es muy concreto. Bien, da la casualidad que termina en otl. Su radical es huilo. Su sufijo no es otl, sino tl, simplemente. Bien, su radical es huilo. Debo decirles que antes de la lengua náhuatl, en una lengua anterior, esto sí se deriva de un abstracto que había por allá, pero en la lengua náhuatl entra como un sustantivo concreto. Tenemos el caso de sopiloto, sopilote o buitre, para quienes no viven en México, buitre. Tenemos en buitre el radical sopilo. Bien, el sufijo es tl, no confundir con yotl. O el caso de, todavía más claro, coyotl, el coyote. Bien, su radical es coyo. Así que no se trata de que esto sea un sufijo, el sufijo es únicamente tele. Luego, tenemos que distinguir por el significado, si estamos hablando de un término
concreto o de un término abstracto. Las preguntas al final, ¿te parece? Bien. Sí, por ejemplo. Te piden un ejemplo. ¿De qué? Una frase del término yucoyotl. ¿Cómo? ¿Qué término? ¿Te lo leo? Sí. Bien. Aquí Daniela Palacios pregunta, perdón, ¿podría poner un ejemplo en frase del término yucoyotl y de las menos claras? El término yucayotl. Ajá, bueno, aquí dice yucoyotl. No sé, digamos, una frase. Tlali yucayotl. La forma de la tierra. Tlali yucayotl, la forma de la tierra. ¿Ves? Digamos, Ken, o si quieres, todavía más sencillo, Tlen. Tlen, Tlali yucayotl, ¿qué forma tiene la tierra? ¿Ven? Así que hay un saludo a los que piensan que es plana, cuadrada, me da igual lo que piensen. ¿Bien? Lo importante es que sepan calcular cuándo Venus va a pasar por delante del Sol. Si no saben calcular eso, no saben qué forma tiene la Tierra. Y regresamos a nuestra clase. Fíjense que hay otro tipo de sustantivo abstracto que se forma de verbos. Por ejemplo, voy a dejarles este para después. Vamos a empezar por cochistli, que es más sencillo, más cortito. El verbo cochi quiere decir dormir. No soñar, sino dormir. Es importante que en náhuatl se distingue muy claramente todo lo relativo al sueño de todo lo relativo al dormir. Son actividades bien diferentes. Así que no se vale en náhuatl decir tengo sueño, no. No, porque si vamos a hablar de sueños es de lo que yo estoy soñando, o sea que esté despierto o dormido. Si voy a hablar de que tengo sueño, se usa el verbo cochi, que significa amodorrarse. Ahora, si le añadimos al verbo cochi el sufijo istli, se forma el abstracto el sueño, o lo relativo al sueño. Bien, y vamos a ver cómo se forma este sufijo. Esto es importante. Este sufijo, por alguna razón, yo no veo que se señale en las gramáticas, pero es importante. Este sufijo se forma de is, que califica, quiere decir es como, más el sufijo nominal o sustantivo tlis, tli, es decir, aquello que es como tal cosa. Bien, el sueño en general, no un sueño en particular, no el acto de dormir en particular, sino, oye, qué difícil es decir estas cosas en español, mezcla los conceptos de sueño y... Bien, el sueño, pero no me estoy refiriendo a la parte de soñar, porque eso en náhuatl se diría temitli. Bien, vamos a otro caso. Digamos, el caracol que se toca, la bocina, que hoy le dicen el atecocoli. Atecocoli también funciona, ¿eh? Atecocoli simplemente quiere decir el espiral. El espiral es como un calificativo que se le da. Pero su nombre propio antiguamente era kikistli. ¿De qué se forma? Se forma del reduplicado, para decírselo con propiedad, reduplicado del verbo quisa, que quiere decir soplar. Si se reduplica significa soplar bastante o soplar una y otra vez. Así que ya tenemos quisa. Ese verbo pierde la A y adquiere el sufijo is, que se funde con la terminación del verbo. Y aquí ya tenemos el radical kikis, que a su vez adquiere el sufijo tli para convertirse en sustantivo. Así que kikistli es el nombre del caracol vocero. Bien, pero también es el nombre de trompeta o significa lo que suena en general. Bocina, trompeta, incluso unas trompetas que eran largas pero que tenían un caracol en la punta para amplificar cosas así. Eso es un kikiste. Esto se lo menciono porque se suele decir en las gramáticas que el sufijo abstracto para verbos es listli y no se trata de listli. Se trata de istli, que a su vez se compone de is más tli. Porque como ya estudiamos en clase pasada, radicales terminados en una consonante adquieren tli. Ahora bien, tenemos un caso similar en yolistli. Yolistli significa
la vida. Yolistli, la vida. ¿Bien? Y se forma del verbo yoli, que quiere decir vivir, más ese sufijo is, más el sufijo tli, aquello que participa de la condición o que tiene el sentido de el vivir. Por lo tanto, la vida. Lo mismo en el caso de mikistri, que quiere decir muerte. Verbo miki, quiere decir morir, más is, más tli, mikistli. Como ustedes ven, cuando un radical termina en una vocal y el sufijo comienza en esa vocal, por lo general, a menos que el resultado sea muy confuso, por lo general se funden ambas vocales y se pronuncian de una sola emisión. Ahora vamos al caso de términos como masehualistli o tlapoalistli. Tlapoalistli significa el cálculo, no un cálculo en particular, sino el cálculo en general, el acto de calcular. Y se forma de tlapoa, del verbo tlapoa o tlapoua, da igual que pronuncies tlapoa o tlapoua, que quiere decir calcular. Más el sufijo istli, que le da carácter nominal. Pero entonces, ¿cómo explicar esta L que ven aquí? ¿Cómo explicar esa L? No se vale decir, no, pues ese es un pedazo del sufijo. No, no es así. Ningún término, ningún elemento del náhuatl comienza con L, a menos que le hayas quitado un sonido anterior por eufonía. En este caso, esta L pertenece, de hecho, a la conjugación del verbo. Tlapoa quiere decir calcular. Cuando le añaden el sufijo lo, significa lo calculado. Tlapoalo o tlapohualo, una cosa calculada. ¿Bien? Si además le añades el sufijo is, que quiere decir que tiene la condición de mastli, que lo nominaliza, entonces es el cálculo. Lo vemos, por ejemplo, en masehualistli. Masehualistli se forma de masehual. ¿Y aquí qué viene? Bueno, voy a ver si les voy a escribir por allá de nuevo esta palabra, porque da la casualidad que esa palabra tiene dos sustantivos nominales. Masehualotl y masehualistli. Así que masehualot y masehualistli significan lo mismo. La condición del merecedor o del merecido. La condición del merecedor o del merecido. ¿Bien? Es decir, el que participa de la cultura, por lo tanto, hace los ejercicios espirituales que preconiza la cultura y por lo tanto adquiere, vamos a decir, energía. Y no quiero caer en definiciones de la palabra energía. Adquiere un cierto grado de entusiasmo, de comprensión, de conocimiento que le permite seguir adelante y abrir camino. Eso es un masehual, un merecido. En el no solamente significa una buena persona. O sea, el primero es merecido. A eso voy. Hay una diferencia de pronunciación. Masehualotl se forma con el sufijo yotl. Pero ¿qué pasa? Cuando un radical termina en L y yo le sumo el sufijo yotl, esta Y se contamina con la L. Así que eso se pronuncia lotl. ¿Bien? Importante, si ven la terminación doble L, otl, lotl, eso en realidad se está formando con yotl, así que es un sufijo abstracto. Este es un caso de eufonía por contaminación de sonido, eufonía por contaminación. Es decir, suena más agradable decir masehual lotl que masehual yotl. Masehual yotl, no, de plano eso no se pronuncia así en náhuatl. Bien. Ahora, tenemos que si usamos el sufijo yotl, es porque lo estamos añadiendo a un sustantivo. Por lo tanto, ¿qué sustantivo hay aquí? Dímelo en náhuatl. Masehualli. Un masehualli. Lo que hoy se dice un masehual. Un merecedor. Ahora, si usamos el sufijo listli, es porque se lo añadimos a un verbo. Entonces, ¿qué verbo hay aquí? Hay un verbo. Pero ya les expliqué
que si el sufijo istli va precedido de L, es porque ese verbo está en pasivo. Masewalo, un merecido. Bien, entonces, los sustantivos abstractos, para recapitular, se forman de dos maneras, a partir de nombres o de sustantivos y a partir de verbos. Cada una de ellas adquiere un sufijo diferente. Por el sufijo, ustedes se dan cuenta de qué palabra hay en el radical, aunque a la vista sea la misma, porque si yo corto aquí masewal y aquí también parece la misma palabra, pero en realidad no se trata de mismo origen. Esto puede ser importante a la hora de traducir para saber realmente qué es lo que hay ahí detrás, qué implica. Bien, llamo la atención cuando se usa el sufijo istli de no confundir estos sustantivos abstractos con términos cuyo radical termina en is, como en el caso del puma, que se dice mistli. Bien, así que aquí el radical termina en is. Le sumamos el sufijo nominal, el sufijo sustantivo, tli, y tenemos mistli. No es un abstracto, es simplemente que da la casualidad que su radical termina en is. Tenemos otro caso como tianquistli. Bien, su radical termina en is y adquiere el sufijo tli. Ahora bien, aunque tianquistli es un nombre concreto, es decir, el mercado, se forma de un término abstracto anterior. Por lo tanto, a través de la estructura de los términos, eso lo vimos por ahí en otro término, a través de su estructura podemos penetrar en la historia de la lengua y podemos averiguar cómo se pronunciaba antes y especular de qué manera se formaron las palabras. Tenemos el caso, por ejemplo, de texistli. Texistli quiere decir el caracol grande del mar. No confundir con silling o con silli. A ver. Silling es igual a silli. Bien. Esto significa un caracolito chiquito de río o de jardín. Mientras que texistli es un caracol grandote. Tiene este componente tec, que muchos habrán identificado ya, como el tecpatl, es decir, la piedra. Más cis, que quiere decir por sí caracol. Y están viendo la misma raíz acá, no radical la raíz. Más tli, que es el sufijo nominal. Así que texistli, un caracol, no el abstracto o la condición del caracol, no. Luego, no confundir los abstractos con sus homófonos, o los que se pronuncian igual, pero que tienen otro significado. Sí. Preguntas para descansar. Aquí Úrsula pregunta, ¿no sería masewaltía? Hablando de la definición. Sí, claro. Gracias por tu pregunta, Úrsula. Masewaltía es el verbo. Quiere decir, el verbo vamos a merecer. Bien. Ahora, mira, ¿podría formarse masewaltía? Te diría que sí. De hecho, hay algunos sustantivos abstractos en istli que se forman de verbos en tía. Pero, ¿de dónde sale la L? Te lo voy a poner. Déjeme borrar. ¿Qué podré borrar que? Bueno, aquí. Tu pregunta va a otro nivel de clase. Pero lo voy a responder. Masewaltía. Masewaltía significa merecer. O disponerse a merecer. Se forma con un sufijo verbal que veremos después en otras clases. Tía. ¿Bien? ¿De dónde sale esta L? El verbo masewaltía deriva de un verbo anterior, que es masewa. ¿Bien? Así que masewa, merecer en sí. Masewaltía, merecer a través de acciones, a través de algo, o hacer merecer a otro también. ¿De dónde sale la L? Volvemos otra vez a esta explicación. Sale del pasivo del verbo, masewalo, el merecido. Pero eso, te repito, lo vamos a estudiar después con mucha más calma. Sigo, el rojo se está viendo bien. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Permítame descansar unos segundos. Sí. Déjame ver si hay más preguntas.
Hugo Muñoz dice, ¿cuál es la definición de Seltzin? No sé cómo se escribe. Seltzin. ¿Cómo lo escribe? S-E-L-T-S-I-N. Seltzin. Quiere decir el que está solo. Es lo que significa. Estar solo o aislado. Sel, estar solo o aislado. Sin solo confirma la condición de, en este caso. Sin no es solo una partícula reverencial, sino también enfática en ciertas circunstancias. Ahora, no sé si esto se aplique a otro significado más específico, es posible. Si quieres lo verifico después, o si me das el contexto de la palabra en una frase, pues ahí. Pero así solito, sel quiere decir aislado o solo. Ahora bien, vamos a entrar en las traducciones, porque el mejor modo de entrar en agua clásico es a través de su literatura. Aprovecho para hacer un poco de propaganda de la literatura. Quiero reflexionar con ustedes un detalle. Oye, ¿me puedes traer un poco de agua? Te lo agradezco. Quiero reflexionar este detalle con ustedes. Fíjense. Si vamos a rescatar el latín, bueno, tú dices, proyecto para rescatar el latín. Todo el mundo piensa en la literatura latina. Y si vamos a rescatar el hebreo clásico, todo el mundo piensa en la literatura hebrea. Vamos a rescatar el sánscrito, la literatura hindú en sánscrito. Pero si vamos a rescatar las lenguas de América, la gente piensa en, vamos a aprender a decir buenos días, buenas noches y a intercambiar palabras en torno a un fogón. Porque no se sabe que tuvieron literatura. Y como eso no se sabe, hay personas que incluso dicen que no hubo lenguas clásicas. La literatura en náhuatl es abundante. También la literatura en maya, en quiché y calchiquel. Esas lenguas dejaron bastante literatura. Hay otras lenguas de náhuatl que han dejado literatura. A pesar del destrozo de la invasión. A pesar de que los invasores quemaron bibliotecas, literalmente. Destruyeron por completo aquella literatura. Persiguieron encarnizadamente los libros. Aún así se salvaron algunos. Y sobre todo hubo cronistas que apuntaron ya con letras latinas sobre papel español aquella literatura. Para que no se perdiera, para que no fuera una pérdida total. Esa literatura existe y está siendo abandonada. Se le está dejando podrir a los anaqueles de los archivos. Esa literatura es la clave para rescatar la lengua náhuatl. Así que cuando hablemos en esta clase de rescate del náhuatl, es rescate de la literatura clásica de la lengua náhuatl. Por eso, para hacer nuestras traducciones nos vamos a basar en esa literatura. Y hoy les traje un trocito, un texto que aparece varias veces, quizás hasta una docena de veces, repetido en diferentes otros textos. Incluso en un momento se dice, esta era la frase que usaban los sacerdotes cuando le hablaban al pueblo. El hecho de que se repita tanto y que se introduzca de ese modo, me hace pensar que ese texto funcionaba como credo. Así como hoy tú vas a un servicio religioso cristiano y hay un credo para comenzar, hay una oración, lo mismo pasaba en Anáhuac. Las personas se sentían partícipes de un ritual, porque eran abundantes los rituales, a través de una frase, de una enunciación, probablemente tenía música también, que les permitía concordar con lo que ahí se iba a hacer. Era como, estoy de acuerdo con esto, porque participo de estas ideas. Esta especie de credo o de poema definitorio de los anahuacas dice así, y les voy a pedir que pronuncien conmigo para que vayan haciendo lengua. Ka-sa-senteotl. Recuerden, todas las palabras de más de una sílaba se pronuncian en la penúltima, así que son graves o llanas. Ka-sa-senteotl. Y toca Quetzalcóatl, Atle Quineki, San Coatl, San Papalotl, In Anquimacasque, In Ixpan Anquimiquisque. Se los voy a leer de nuevo y observen, por ejemplo, cuando llego al saltillo, cómo hago una breve suspensión con un matiz aspirado, pero que no llega a ser J. ¿Bien? Ka-sa-senteotl.
y toca Quetzalcóatl. Atle Quineki, Sancoatl, San Papalotl, in Anki Macasque, in Ishpan Anki Miquisque. ¿Bien? Muchos de ustedes, estoy seguro, ya reconocieron varias palabras aquí. Así que vamos a empezar a traducir. Los que ya la reconocen, por favor, me apoyan en esto. Y empezamos. El término, de hecho la partícula K, simplemente introduce las oraciones o los párrafos o los enunciados. Cuando estos enunciados son definiciones. Cuando se define algo, se suelen introducir, bueno, podría eliminarle el K y no pasa nada, pero se suele introducir por K, que significa pues, es así, entonces. ¿Bien? Se puede traducir de muchas maneras según lo que venga después. En este caso, es como diciendo, efectivamente es así. Incluso en español podríamos imaginarnos que tiene dos puntos, pero en náhuatl no se le pone porque se pronuncia muy fluido. Casacenteotl. Sa es apócope, o es contracción de san, que quiere decir uno. Senteotl es reiterado. Sen significa unidad o uno. Y teotl, divino. Ya aprendimos que cuando aparece la palabra teotl en la expresión, no aparece sola. Nunca se usa la palabra, o prácticamente nunca. Solo lo he visto 2 veces en todos los textos náhuatl que he encontrado. Solo 2 veces que se use sola. Por lo general se compone. Ahora, cuando se compone con otro elemento, entonces lo califica. Sin embargo, hay que entender que teot es un sustantivo y por lo tanto también puede funcionar como sustantivo. De manera que esta expresión tiene 2 traducciones. Sen quiere decir unidad, teot divino, unidad divina, si ustedes quieren. Pero centeo también era el nombre que le daban al maíz. Acuérdense que el número 1 se dice se, apócope de sen, que a su vez es contracción de centli, que quiere decir la unidad, el 1, por el granito de maíz, porque se contaba con semillas en tiempos muy anteriores a náhuatl. Obviamente se contaba con puras semillas. Entonces el nombre de la semilla pasó al número 1. ¿Qué significa entonces? Que yo puedo entender divina unidad o el Dios del maíz. Y cuando decimos Dios del maíz, estoy siendo literal. El Dios del maíz. El maíz es un poder, por lo tanto es un Dios. ¿Bien? Así pensaban los anahuacas, así pienso yo. De manera que solo la unidad divina, solo el divino maíz, solo el Dios maíz. ¿Por qué? Ellos creían que, o consideraban que los seres humanos estamos hechos de maíz. Luego, cuando se habla del divino maíz, no se está hablando simplemente de una planta, se está hablando de nuestra propia esencia como seres humanos. ¿Por qué se decía que los seres humanos estamos hechos de maíz? Bueno, como ustedes saben, el maíz no es una planta natural. En la naturaleza no hay maíz. En la naturaleza hay unas plantitas muy diferentes, muy chiquititas, teosinte y otras, que son el antepasado del maíz. Ahora bien, eso significa que el maíz es un producto de la cultura. Los anahuacas hace 9.500 años mínimo agarraron, quizás un poco más, agarraron esas plantitas silvestres, empezaron a seleccionarlas. Hace 9.500 años ya aparecen en la arqueología mazorcas de tipo moderno. Por lo tanto, el maíz es una planta artificial. Fue producto de la deliberación. Es un producto cultural. Cuando se dice que los seres humanos estamos hechos de maíz, eso significa que ya no pertenecemos a ese mundo natural del cual salimos, sino que a través de la deliberación nosotros nos construimos a nosotros mismos. Maíz significa cultura, sinónimo de cultura. Luego, cuando se dice Casacenteotl, se están diciendo un montón de cosas. Desde el concepto filosófico de la unidad, es decir, la energía es una. Por supuesto, Sen es la energía del granito, es la energía de la semilla, del crecimiento, de la vida. La energía es una, pero también somos maíz y eso es lo que nos da unidad. Es decir, salimos de la pluralidad de la naturaleza y somos seres que nos asumimos a nosotros mismos. Y toca Quetzalcóatl. Se compone de el prefijo i, que significa suyo. Bien,
Así que ese es un pronombre de posesión de la tercera persona del singular, suyo. Y toca, nombre. Si yo le quito el prefijo, entonces ya no pronunciaría toca, sino tokait. Tokait es un sustantivo que significa nombre. Por lo tanto, aquí encontramos una regla. Cuando poseo un sustantivo, le elimino el sufijo nominal. En este caso también tengo que eliminar la i, porque la i no es más que un intercalado, no forma parte de la raíz. La raíz es toca. De hecho, si me aprietan, la raíz es K, pero de ese tema no quiero hablar ahora. Entonces, y toca, compuesto de i más tocaitl, es decir, su nombre, Quetzalcóatl. Aquí encontramos una aglutinación de Quetzalli y Coatl. Coatl no tiene problemas de traducción, todos aceptamos que se trata de serpiente. Pero Quetzalli, por lo general, se suele traducir simplemente en el ámbito de la tradición mexica. Se suele traducir como precioso. Esto no es correcto. Precioso se dice chihuitl. Quetzalli es pluma preciosa. Por eso las representaciones de Quetzalcóatl no son simplemente una serpiente con un jade o con el glifo de lo precioso. No, son una serpiente cubierta de plumas. Y si te vas a la época olmeca, es una serpiente con alas. Por lo tanto, se trata de la fusión de la serpiente y el ave. Se trata de la fusión de lo que se arrastra y lo que vuela, de lo que va por el polvo, por lo tanto es metafóricamente sucio, y lo que es precioso, porque puede volar, porque puede liberarse. Así que no se trata solo de serpiente preciosa. Aquí hay una tensión conceptual. Lo que va para abajo y lo que va para arriba. Por lo tanto, la evolución, el salto de orden. Eso es Quetzalcóatl. Lo que está diciendo el verso entonces es que solo hay un poder en el universo, el poder creador del universo, el poder de la semilla, y su nombre es Quetzalcóatl. Sí, Quetzalcóatl es lo mismo que en teología se llama Centeotl. Quetzalcóatl es el nombre popular, Centeotl es el nombre teológico. Sigue diciendo. Atle Kineki. Atle se forma de amo, te lo voy a escribir aquí, amo, que quiere decir no, y tle, que significa algo. Por lo tanto, cuando uno no con algo, eso significa nada. Atle, nada. También puede decir atlein, nada. Kineki se forma del verbo neki, que es desear, más un prefijo de conjugación que significa que él nada desea, no desea aquello. Este prefijo se refiere a las terceras personas del singular. Él no desea nada. No puedes decir simplemente nada quiere, sino nada de eso quiere. En otras palabras, la serpiente plumada no quiere nada. ¿Por qué no quiere nada? Porque no necesita nada. Así de simple. Es muy diferente de dioses de otras religiones que se la pasan pidiendo cosas. No. En Anáhuac se consideraba que la deidad no requiere absolutamente nada, porque si requiere cosas, entonces no es la deidad. ¿Bien? Luego, todo lo que yo le pueda dar es ofrenda mía, es ofrenda. No es simplemente un contrato para que me regalen después, por ejemplo, te oro, te adoro, te adulo y después tú me salvas. No, eso no existía en Anáhuac. Eso es mezquindad. Aquí es todo o nada. Todo o nada. Así que la serpiente plumada, nada. No necesita nada de ti. Sin embargo, sigue diciendo, san solo, serpientes solo, mariposas, san solo, coatl en este caso serpientes. Y aquí vamos a lo siguiente. En náhuatl solo se pluralizan los términos personales, es decir, lo que tiene personalidad. Sea una estrella o un ser humano, pero sí tiene personalidad. Incluso los perritos. Los perros de la casa se pluralizan, pero si están en el campo, no. Si es una horda de perritos, eso no. Te dicen en singular. Así que cuando dices coatl, eso significa una serpiente o muchas serpientes según las circunstancias. Es como cuando decimos, por ahí viene el saltamonte. Bueno, no es que venga un saltamontes, es que viene la plaga de saltamontes. ¿Ves? Bueno,
Papalot es una palabra bien conocida, significa mariposa. Aprovecho para decirles que esta palabra tiene un reduplicado de la raíz pal. Su radical es papalo, pero su raíz es pal. Después vamos a estudiar qué pasa cuando hay reduplicados. Los reduplicados se hacen para enfatizar o como una especie de plural para cosas dobles, como en este caso las alas de la mariposa. Así que sigue diciendo que solo serpientes y mariposas, ¿qué? Bueno. In anki se compone de an más ki más el verbo macas más el sufijo que. El sufijo que es plural. El verbo maca significa dar. La S que ven aquí es sufijo futuro. Vamos, fíjense que yo prefiero traducir de atrás para adelante. Entiendo mejor el concepto. Así que, ¿qué plural? S futuro del verbo maca, que quiere decir dar o ofrecer. Ki, aquello. Ya lo vimos por acá. Eso, aquello. An, vosotros, ustedes. Es decir, eso ustedes le ofrecerán. Solo serpientes, solo mariposas, ustedes le ofrecerán. In es un artículo indefinido. Lo puedes eliminar y se sigue entendiendo exactamente igual. Ishpan, es decir, en su presencia, delante de su rostro, ustedes han ki le mikis que. Mikis significa sacrificar en futuro, sacrificarán. Les voy a leer otra vez la expresión. Kasasenteot y toca que sacoatl, atlekinaki, kineki, sancoatl, sanpapalotl, in ankimakasque, in ishpan ankimikiske. En otras palabras, que solo hay un Dios o solo hay un poder o una divinidad, o también si quieren, solo existe Senteotl. Su nombre es serpiente plumada, nada desea, nada quiere, solo serpientes y mariposas, eso le ofrecerán y le sacrificarán. ¿Bien? Y aquí vamos a responder una pregunta de Rosita, una pregunta capciosa porque ella conoce la respuesta perfectamente. ¿Y qué significa esto de solo serpientes y mariposas? Significa que Sacoa, después de decirte que no quiere nada, además te pide que le sacrifiques serpientes y mariposas. Eso es lo que piensa la academia. La academia padece de una gran incapacidad interpretativa. Serpiente es el cuerpo, mariposa es el alma. Así que si hablamos de un ser realizado, un Quetzalcóatl, decimos Coatl Quetzali. Pero si hablamos de un ser en proceso de una persona cualquiera, entonces decimos Coatl Papalotl. Así que Coatl Papalot es lo mismo que Coatl Quetzali. Es lo que se arrastra y lo que vuela. Papalot, la mariposa, representa el concepto de transición. Por esto de que la mariposa es la evidencia misma de una metamorfosis, de un desarrollo, de una evolución. Van a encontrar entonces la comparación entre la serpiente y la mariposa cuando se refiere a una persona normal que entra en el camino espiritual. Y a esta se le va a llamar un Quetzalcóatl cuando llega a un cierto estado de realización en ese camino. Por lo tanto, no quiere nada, solo nuestro cuerpo y nuestra alma, por usar una metáfora. ¿Ok? Nuestra alma, si ustedes quieren. O nuestra intención, nuestra aspiración. Quiere nuestra totalidad. Si le vas a ofrendar algo, que sea tu totalidad. Si le vas a sacrificar algo, que sea tu totalidad. No se vale agarrar una serpiente o agarrar un conejo y sacar. Eso no es tuyo. Para empezar, eso es robo. Y tampoco es tu totalidad ni de lejos. Tampoco se vale sacar un diezmo y decir ya, no. Un diezmo, eso es lo que te vale, Dios. ¿No te atreves a darle todo? Esta es una pregunta para los cristianos, porque Jesús dijo: el que no abandona padre y madre y el que no regala todas sus posesiones no puede seguirme a mí. Pero no quiero seguirme metiendo con los cristianos, porque Jesús se defiende solo. Quiero decirles que esta idea de Jesús, de todo o nada, es la que está presente en el credo que usaban los antiguos toltecas. Si me permiten descansar, ¿hay alguna pregunta?
preguntan la etimología de Cocolistli, es Emanuel Vargas. Cocolistli. Sí. Sí, eso es bueno. Puedo borrar ya aquí, ¿verdad? Me imagino. Ok. Sí, claro, claro. Cocolistli es el abstracto de Cocoli. Cocoli es un dolor concreto. Cocolistli, recordando que se compone de tli, is, más cocolo, es una enfermedad. La enfermedad. Bien, así que Cocoli también se lo puedes aplicar a una enfermedad concreta que tengas. Pero Cocolistli, la condición de enfermo, o también incluso la condición de que somos, desde el punto de vista físico, somos falibles, podemos enfermarnos. Eso es lo que significa Cocolistli. ¿Alguna otra? Preguntan, ¿y Atecocoli, entre paréntesis caracol, es correcto nombrarlo así? Es Jorge Ulises. Sí, es totalmente correcto. Es un apodo, si quieres, es igual de correcto. El Kikistli se le decía Atecocoli, que se forma de A, Atl, agua. Te, quiere decir piedra, de Tetl. Cocoli es el reduplicado de la raíz col, que quiere decir curva. Cocoli, espiral. Así que la pétrea espiral del agua. Eso es un Atecocoli, un caracol. Pero si ese caracol ya tiene un hueco y se usa para la ceremonia, porque el Atecocoli simplemente es el caracol natural. Si se trabaja como instrumento, eso es un Kikistli. Bueno, ¿cuál es el significado de copo-silotl? ¿De qué? Copo-silotl. Copoxilotl. Copo-silotl lo escribe por separado. Después leo tu pregunta y te respondo con más calma a ver qué quisiste. Supongo que me quieres decir. Copoxilotl. Después leo su pregunta. A ver, otra. Otra, permíteme. Bueno, acerca de libros, si hay libros acerca de este tema. No, de eso no quiero hablar aquí. Y si hay algún diccionario donde se pueda consultar. Hay diccionarios muy buenos sobre náhuatl. Los mejores son los más antiguos. Quiero decirles algo, ya lo mencioné en una clase, pero vale la pena repetirlo. Debido a que la colonia tenía una forma de dominio basada en castas, y las castas, entre otras cosas, se marcaban por la lengua que hablara la persona. A ver, si hablan español, son de una casta dominante. Y todos los demás no son dominantes porque no hablan español. Por lo tanto, la colonia no tenía interés en que la gente aprendiera español. Eso hizo que las autoridades se sintieran obligadas a sostener las lenguas nativas. Es decir, habrían escuelas, había recursos para las lenguas nativas durante la colonia. Y por lo tanto, las lenguas nativas se mantuvieron. Es más, ya que estoy hablando de esto, les voy a escribir, les voy a dibujar una gráfica. A ver si me sale la gráfica. En esta gráfica tenemos el desarrollo en el tiempo. Y aquí tenemos el número de lenguas. Número de lenguas y aquí T, el tiempo. Bien, cuando llegaron los españoles, había unas 400 lenguas en Anáhuac. 300, 200, 100, 0. Aquí estamos en 0. Bien, llegaron en el siglo XVI, 17, 18, 19, 20, 21. Debido a la invasión, en cosa de unos 50 años, las lenguas cayeron hasta 200. Debido a las matanzas por guerras o las muertes por epidemia, pero sobre todo por epidemia. Y aquí aprovecho para decirles una cosa. No es que los españoles quisieran contaminar con virus a la población de acá. Eso pasó porque se enfrentaron dos grupos genéticamente diferenciados. Uno tenía resistencia, el otro no. No solo los españoles trajeron pestes de allá de Europa, se llevaron de América cosas que en América no producían enfermedad, pero que en Europa costaron 1/3 de la población. Murió. En otras palabras, por una simple cantidad de gente muerta se bajó a la mitad de las lenguas. Ya cuando los que sobrevivieron aprendieron a tener resistencia, se estabilizó la lengua. Hasta el siglo XIX, cuando ocurrió la independencia, empezaron a caer y a fin de este siglo ya no quedará ninguna, a menos que hagamos algo. En otras palabras, la colonia permitió estabilidad
a las lenguas porque las lenguas eran un factor de dominio, hacían falta. Pero en cuanto llegaron los independentistas y dijeron, aquí todo el mundo es igual, sí, es igual, pero hablando español, ¿eh? Las lenguas nativas para allá, y empezaron a extinguirse. 20 años después de la independencia se extinguió el náhuatl clásico, que había logrado sobrevivir a toda la colonia. Esto es una gran lección. Nos dice que a veces con una buena intención se hace un daño. Y uno tiene que analizar muy bien las cosas si se trata, por ejemplo, si tienen implicaciones culturales a largo plazo. Por ejemplo, hoy se están haciendo campañas en los estados, e incluso campañas a nivel federal, para sostener las lenguas nativas. Cada vez que se aplican esas campañas, las lenguas pierden puntos, van para abajo. Es decir, se hacen con buena intención, pero no se sabe lo que se está haciendo. Y el resultado es un destrozo. Allí donde se hace una campaña de salvaguardia de la lengua, por lo general la lengua pierde. Entonces, en lugar de seguir insistiendo tercamente en lo que no funciona, más vale estudiar un poco el asunto y ver por qué no funciona y qué es lo que debería funcionar. No, pero quiero mantenerme en la pregunta de quién, ¿cómo se llama el último que preguntó? Bueno, respondiendo a tu pregunta entonces, ¿cuál era tu pregunta? Si me la puedes recordar. ¿Me la puedes recordar? Bien, le sigo. No, la que vino después del caracol. Le sigo diciendo lo siguiente. Lo que está dañando los esfuerzos por recuperar la lengua es lo mismo que pasó con la independencia. Es la idea de que una persona que no conoce la lengua, que nunca se ha interesado en la lengua, que además no conoce de lingüística, de cómo funciona la lengua. Es decir, un político X puede determinar cómo se va a llevar a cabo una campaña. Señor, si usted no ha aprendido náhuatl es porque usted no quiso aprender náhuatl. Sálgase del camino y deje que gente que tiene verdadero interés haga las campañas. Cualquiera que estudie lingüística y que la aplique en concreto al náhuatl, al maya, además lenguas de anáhuatl, se va a dar cuenta de una cosa. Si tú solidificas los lazos comunitarios, vas a acentuar la distancia que hay entre una generación y la siguiente. Porque los chavos no quieren participar de las estructuras comunitarias. Los chavos quieren irse y trabajar y ganar dinero. Los chavos no quieren seguir atados a una lengua que no les da ninguna oportunidad de crecimiento social. Y tienen toda la razón, además. Para salvar las lenguas nosotros necesitamos una estrategia muy diferente. No se trata de reunirnos aquí en torno al fogón, o como decía una política, no es que hicimos casas para que las señoras vayan a tejer y se hablen en su propia lengua. ¿Y eso qué importa? No había una jovencita, no había un jovencito ahí, solo puras viejas, se van a morir en menos de 20 años, se acabó. Eso no importa. Las campañas a favor de la lengua tienen que ser inteligentes. ¿Alguna cuestión? Sí. Sí. Si los chichimecas de Aridoamérica, del centro de Zacatecas hacia el norte, también hablaban el mismo náhuatl que el de Tenochtitlan. Es Moisés Lara, preguntó. Sí. Chichimeca es un término genérico. Se aplicaba a todo el que no fuera tolteca. De hecho, había un elemento de transición. Por ejemplo, los mexicas se llamaban toltecas chichimecas, que si tú lo traduces del náhuatl es al revés que el español. Significa chichimecas en transición a los toltecas. Así que tenemos toltecas, toltecas chichimecas y chichimecas. Las palabras aquí no significan que sea mejor o peor, simplemente definen una condición cultural. Quienes participaban de la cultura de Anáhuac, quienes comprendían el calendario, quienes hablaban alguna lengua clásica, sacramental de acá, esos eran considerados toltecas, con independencia si fueran zapotecas, mexicas, lo que fuera. Por otro lado, quienes no participaban de eso eran considerados chichimecas. Da igual si tenían lenguas de tipo mayance, de tipo yuto-azteca o de la lengua que fuera. ¿Bien? Así que la primera respuesta a tu pregunta es no, los chichimecas no hablaban náhuatl, hablaban un montón de lenguas. Pero una de las lenguas antepasadas del náhuatl recibe el nombre de chichimeca. No hay que confundir el nombre de esa lengua con los chichimecas como grupo heterogéneo de personas. Así que el náhuatl se compone de dos lenguas. Una llamada tolteca, porque era la que se hablaba en la época de Tula, que fue cuando la toltecayo alcanzó su esplendor, y otra llamada chichimeca, porque venía de fuera. Ambas lenguas se fusionaron de tal manera que cuando tú lees un texto chichimeca se conserva uno solo, o un texto tolteca se conservan algunos.
entiendes perfectamente lo que quiere decir ahí, porque es que las raíces son las mismas. De manera que la segunda respuesta es no hablaban náhuatl, pero sí hablaba un antepasado del náhuatl. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Sí, muy parecida. Dice Silvia Villalobos, la lengua que hablaban los mayas es el náhuatl, quizás por las similitudes que se escuchan fonéticamente, ¿no? De hecho, no hay mucha similitud fonética, solo hay similitud en las raíces. Los mayas hablaban, los del norte, una lengua llamada yucateca. Y los de a medida que te vas para el sur, van surgiendo variantes y luego ya lenguas por sí, como el tzaltzal, el tzortzil, etc. Ya cuando llegas a la zona del Pacífico, de hecho, eran lenguas bastante diferentes ya, como el quiché, cachiqué, el sutujil. Todas estas lenguas son de tipo mayance, pero por ejemplo, el quiché tiene mucha influencia del náhuatl. De hecho, tanta influencia que sus términos teológicos por lo general tienen raíces en náhuatl y también los nombres de los líderes. Así que no, los mayas hablaban maya, pero hacia el sur tuvieron mucha influencia del náhuatl. En cuanto al yucateco, que es el que queda en los libros de Chilam Balam, tiene una leve influencia, pero leve pero importante, del náhuatl, que fue una lengua anterior al náhuatl y que se habló en el estado de Tula. ¿Existe género masculino y femenino en los sustantivos? La pregunta la hace Xian Aldaco. Xian es una buena pregunta desde el punto de vista gramatical. En náhuatl existe género, pero no es como el género del español. Así que la respuesta es sí y no. No existe género objetivo. Es decir, al describir un sustantivo yo no estoy diciendo si es macho o hembra. Pero existe género subjetivo. Es decir, el modo como yo lo pronuncio dice si yo soy macho o hembra. ¿Ves? Sí hay género, pero se usa muy diferente que en español. Es tan, digamos, complejo para nosotros al principio que yo prefiero dedicarle toda una lección a ese tema. Aquí otra pregunta. La palabra tlapali sirve para decir colores y pinturas a la vez. Esto pregunta Mate Tzin. Sí, te diste cuenta probablemente de que el término papalo tiene la raíz pal. Esa raíz pali se refiere a lo que está teñido o tiene color. Y tlapali quiere decir una cosa coloreada. Si se aplica en combinación con la palabra tlili, que quiere decir una cosa oscura, entonces ya no quiere decir coloreado, sino rojo. Porque rojo era el color por excelencia en aquella cosmovisión. ¿Alguna otra pregunta? A ver, permíteme. Déjame ver. Mientras buscas la pregunta, voy a leer de nuevo. Rosita pregunta, en Akimixike no viene de desintegración. En Anki Mikishke. A ver, Mikishke. ¿puedes conectar? Sí. Se refiere a esta conjugación Anki Mikiske. Viene de la raíz Kimi, que quiere decir morir. Por supuesto, se puede aplicar a lo que se desintegra, a la descomposición. Si dices simplemente Mikistli, estás hablando de la muerte o de la operación de división en una cuenta matemática. Y ahí sí significa descomposición. Pero la misma raíz kin puede aparecer en la misma raíz mik, de hecho. Disculpe, la raíz mik. Estoy pensando en maya y resulta que en náhuatl es exactamente al revés. La raíz mik también significa estar dormido. Así que no se trata de muerte en el sentido que lo usamos en español, sino se trata de cesación parcial o total de funciones. Pregunta María Fernanda Rosales. ¿Podría ser que in sea un indicativo para la pronunciación? Alguna vez escuché que esta lengua guardaba en el sonido o surge literalmente de la repetición de sonidos de la naturaleza. ¿Es cierto eso? No sé, tomemos la palabra coatl, serpiente. ¿Te suena que sea el sonido de una serpiente? ¿No? Bueno,
Vamos a la palabra, no sé, tianquistli. ¿Se te parece al sonido de un mercado? Tú te refieres a las onomatopeyas, como cuando le decimos a la lluvia chin chin, eso es una onomatopeya. Todas las lenguas tienen algunas onomatopeyas sacadas de sonidos naturales, incluso el náhuatl tiene alguna que otra, pero las onomatopeyas son pocas, porque se ha mostrado que si pasan de cierta cantidad, de cierto porcentaje, empiezan a deteriorar la comprensión de la frase. Por lo tanto, el náhuatl, como el español, como el inglés, el francés, tienen exactamente el mismo porcentaje de onomatopeyas. No es una lengua natural, es una lengua artificial creada por seres humanos, no por animales. Vamos a sacar a los moradores del México antiguo y de América de lo natural. Si tú quieres entender el pensamiento de estas personas, piensa en una pirámide. Te la voy a dibujar aquí, una pirámide. Mira. Bueno, un templo, si le quieres decir, con una base cuadrangular, otra estructura arriba que más o menos refleja el mismo concepto, y arriba todavía otro templete con un techo. Bien, nada de eso es natural. El pensamiento anahuaca no era natural ni procuraba adaptarse a la naturaleza. Si quisieran adaptarse a la naturaleza, en lugar de hacer cosas tan artificiales con ángulos rectos y planos, se hubieran ido a una montaña. Cuando nos dicen que los moradores de México antiguo eran naturales, se está aplicando una tesis creada por los enemigos de los españoles, es decir, por filósofos franceses, que dijeron, estos malvados españoles fueron a abusar con un pueblo que todavía no era humano, era un pueblo natural. Esa tesis se sigue repitiendo hasta hoy por simple prejuicio y por desconocimiento. Así que salgamos de esa idea romántica de indios adorando la naturaleza. Yo eso no lo he visto en las fuentes. Si queremos entender a los pueblos anahuacas, vayan a los museos, observen las piezas, vean el culto de lo intencional. Observen que no se dice que el ser humano salió de una bola de fango natural. Se dice que salió de un producto artificialmente construido como el maíz. Una más. Sí. Preguntando acerca de diccionarios, ¿dónde pueden, qué diccionarios pueden Sí, consultar? de hecho... O fuentes. Bien, de eso les quería hablar hace un ratito y se me fue la idea. Quedan muchos diccionarios del siglo XVI buenísimos. Si ustedes quieren, escríbanme. No sé de qué manera subir un diccionario a internet. Tengo aquí el del padre Molina, que es para mí el mejor. Hay además diccionarios modernos muy buenos. Lo que pasa con los diccionarios del siglo XVI es que el orden alfabético no es muy preciso. Luego saltan palabras, letras enteras. Entonces, si uno no se adapta a usar el diccionario, pues no lo entiende. Pero la ventaja que tienen es que son definiciones de aquella época, del siglo XVI, no están influidas por el cristianismo generalmente. Luego sí tengo en mi poder unas 30, 40 gramáticas y pongo que unos 20, 30 diccionarios entre antiguos y modernos. Si alguno de ustedes lo desea, me escribe y veremos cómo se les hace llegar. Pueden mandar un correo a Escuela Tolteca, que está menos saturado, y por ahí les mando los archivos. Bueno, pueden escribir. Yo les recomiendo más bien que escriban aquí y me digan, a mí me interesa, hacemos una lista y se les manda el archivo a alguna página común o algo así. Gracias por su asistencia, gracias por sus preguntas, gracias por su interés en la lengua y con esto nos quedamos. Suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones. Así no te perderás ningún video.